Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos llegado hasta un momento en donde el Señor nos va a hablar de algo muy esencial en la vida cristiana. ¿Por qué fuimos creados y para qué hemos sido llamados hijos de Dios? Responder esa pregunta es crucial para nuestro crecimiento y para nuestra relación con el Señor y entender por qué hacemos las cosas. Eso es muy importante, tener un conocimiento, una asimilación de por qué nosotros tenemos una relación con Dios, hacemos ciertas actividades para con Dios, de dónde proviene eso. El día de hoy vamos a hablar de lo que aparece aquí en pantalla, la adoración. Y la adoración como un estilo de vida, una disciplina espiritual, un hábito de gracia. Pero ¿qué se nos viene? Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de adoración. En lo personal, a mi mente cuando me dicen adoración, yo pienso en música, como levantar mis manos, cantar, en eso. Claro, generalmente y cerca del 70-80% aquellos que le preguntan qué es la adoración, sobre todo en el término de jóvenes, es ubicarse delante y cantar. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la adoración y si es solo cantar. Y la verdad vamos a encontrar grandes sorpresas. Porque la adoración, si bien la palabra adoración no aparece en la Biblia como así, adoración, sino adorar o adoramos, la adoración es algo que nace de un hijo regenerado para con Dios, que provoca el mismo Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, es muy importante definir qué es adoración. Mire, veamos la primera vez que aparece en la Biblia esta palabra. Y vaya en su Biblia a Génesis capítulo 22, versículo 5. Y ahí está el relato de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y el Señor provee un cordero como sustituto, ¿ya? Mostrando una tipología de lo que iba a hacer el Padre con el Hijo en la cruz del Calvario. Y usted vaya a Génesis capítulo 22, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, es decir Isaac, iremos hasta allí, y era un monte. ¿Y qué iban a hacer allí? La palabra dice claramente, y adoraremos, y luego volveremos a vosotros. Por lo tanto, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando, en el contexto histórico que se nos leemos ahí en Génesis 22, cuando Abraham entrega a su hijo en sacrificio. Por lo tanto, cuando uno ve esa palabra y usted entiende el contexto de lo que ocurre ahí, no tiene nada que ver con alabanza. No tiene nada que ver con alabanza considerando el canto. No tiene nada que ver con levantar las manos, aunque tiene, aunque tiene una relación, es una parte, pero no es el corazón de lo que la palabra nos quiere entregar, sino que la adoración, según la primera vez que aparece en la Biblia, es una actitud. Es una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Es una intención interna del corazón del hombre con respecto a Dios. Es decir, Dios ordenando, el hombre obedeciendo y glorificando a Dios. Entonces, se debe entender la adoración en términos de obediencia, en términos de servicio, en términos de rendición y en el fin último, en términos del amor. Porque, ¿qué es lo que nos exige el Señor? ¿Y cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, y lo que se repite ahí es el todo, es decir, amar a Dios en integridad con todo lo que es tu ser interno, amar a Dios, rendirte a Dios y a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, adorar a Dios es la actividad más noble, más elevada e importante que el ser humano puede realizar. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. El ser humano, todos en la humanidad, todos en la humanidad adoramos. Y eso se manifiesta en nuestras actitudes, en lo que nosotros hacemos. Bueno, muchos hoy están adorando a Dios, pero hay otros que se adoran a sí mismos, hay otros que adoran a cosas, hay otros que adoran ideas, hay otros que adoran ideologías, estados, personas, lo que sea. Pero todo es adoración y tiene que ver con el corazón, porque donde esté tu corazón, ¿no es cierto? Ahí va a estar, va a estar el centro de lo que tiene que ver con la raíz de lo que tú eres y lo que tú vas a hacer. Miren, muchos hoy adoran un equipo de fútbol, muchos adoran a un grupo de música. Todo se trata de adoración, hermanos. Porque la adoración, como dijimos, es algo donde nosotros colocamos nuestro servicio. Ahora, el diseño original es este: adorar a Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito, según la confesión de Westminster, por la cual fuimos creados? Fuimos creados para adorarle y para glorificar su nombre. Exacto. Y para disfrutar de Él. Adorar, glorificar y disfrutar. Porque la adoración nos va a llevar a una relación íntima con Él, a un disfrute personal. Cuando el ser humano pecó, rompiendo así su relación con Dios, el mismo Dios, el Padre, envió, ¿no es cierto?, el remedio para poder restaurar esta relación con Dios. Y envió el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, envió a su propio Hijo, envió las buenas nuevas de salvación, con un propósito, con el fin de redimirnos de nuestros pecados, para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Y eso es lo que busca el Padre, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo estaba viendo aquí en la concordancia de la Biblia de la Reforma de Estudio y busqué la palabra adoración, decía adorar, alabar a Dios o a dioses falsos. Porque eso siempre ha sido la dilema. O tú adoras a Dios o siempre va a haber una idolatría en tu corazón. Y eso tiene que ver con los dioses falsos. Mire, y en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo eran los lugares para adorar al Dios vivo hasta que Cristo viniera. En el Nuevo Testamento, la adoración puede hacerse en cualquier lugar, ya que el creyente puede comunicarse con Dios directamente por medio de la oración. Dice así: mucho de la adoración registrada en el Nuevo Testamento sucede en hogares, en otros lugares de reunión, donde quiera que los creyentes pudieran estar juntos. Por lo tanto, debemos ver dos aristas de la adoración: una adoración pública y una adoración privada. Vamos a ver el siguiente video para entrar en el tema de la adoración. Nosotros llamamos adoración con mucha frecuencia y facilidad cualquier música que tenga cierto contenido cristiano. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿verdaderamente eso es la adoración? ¿Es ese el patrón bíblico a lo largo de la revelación de Dios? Adoración es aquello que nosotros rendimos a nuestro Dios, que incluye nuestra mente, que incluye nuestro corazón, incluye nuestras emociones, incluye incluso todo nuestro cuerpo. Es la rendición de todo lo que el hombre es, como decía alguien, a todo lo que Dios es. Pero eso tiene que hacerse de una manera santa, de una manera reverente, de una manera que haga lucir a Dios mucho más grande de lo que el ser humano muchas veces puede captar, de tal forma que nuestra adoración trate, en la medida de lo posible y con los límites de nuestra humanidad, de poder darle a Dios todo lo que Él merece. Aún después de eso nos quedaremos cortos
de lo que Dios verdaderamente es. Pero nosotros vemos en Isaías 6, serafines creados para ministrar en su presencia, cómo se cubrían el rostro de Dios porque no podían mirar la luz que emanaba de este ser tan santo que era imposible hacer algo como eso. Nosotros llegamos a Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y vemos cómo en el capítulo 4 hay una adoración de toda la creación que está dando gloria al Padre. Y en el próximo capítulo, el 5 de Apocalipsis, nosotros vemos a toda una adoración centrado en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, aquel que fue inmolado por nuestros pecados. Pero todo eso es hecho en medio de seres angelicales que cantan, santo, santo, santo es nuestro Dios. De manera que nuestra adoración debe ser cristocéntrica, porque así nos enseña la palabra. Nuestra adoración debe ser también para la gloria de nuestro Dios. Debe reconocer su santidad, debe reconocer su majestad. Pero el culpable número uno de que la adoración sea de otra forma es el púlpito. Porque en la medida en que el púlpito exalta a nuestro Dios, en la medida en que el púlpito engrandece a nuestro Dios, en la medida en que el púlpito proyecta a un Dios grande, de esa misma manera, entonces, aquellos que escuchan podrán rendir todo lo que ellos son al Dios que ellos acaban de ver por medio de la predicación. De manera que yo quiero hacer un llamado a la iglesia de nuestros días a que pueda repensar su adoración, que pueda revisar de nuevo las líricas de las canciones que cantamos, que no parezcan líricas románticas cantadas a Dios, sino que sean líricas que tienen que ser cantadas exclusivamente a Dios por lo que ellas contienen y porque el centro de dichas alabanzas, el centro de dicha adoración es justamente la gloria de Dios y de manera particular la exaltación del Hijo de Dios que dio su vida por ti. Ese video es de las 95 tesis de Miguel Noña a Latinoamérica. Nosotros. Bueno, hermanos, la adoración es obediencia y no música. Es una sumisión y no son luces bajas o muchas luces en un púlpito. Es una rectitud y no grandes músicos. Esa es una cosa que ha venido a tocar mucho a las congregaciones. La persona que tiene el hermoso privilegio de tocar un instrumento, de alabar al Señor, no es músico cuando se presenta delante del Señor. Él es un adorador, igual que nosotros. Es integridad y no plataformas. Es a Cristo y no al hombre. Y esto es lo que se ha perdido en muchas congregaciones en Latinoamérica y en otras partes del mundo también. Se ha enaltecido el hombre más que a Cristo. Y en la adoración es Cristo el que debe ser adorado. Es Dios mismo el que merece toda gloria y toda honra. El disfrute que decía la confesión. Ese es la verdadera adoración. Es el espíritu, como dice Juan, adoradores en espíritu y en verdad. Claro, y eso es muy, muy interesante porque la Escritura nos da el patrón bíblico de adoración. Es en espíritu y en verdad, que es contrario al espíritu de este mundo, que es por emociones. Claro, que es como emociones que tienen que ver con la carne y que es por caretas o falsedades que simplemente son mentiras. Sí. La oración no es solo cantarle al Señor, esa es una parte de lo que nosotros hacemos al adorarle, sino que es un proceso completo de sumisión al Señor. Aquí es la criatura adorando al Creador. Aquí es el súbdito, porque eso es lo que somos esclavos, el siervo adorando a su Señor, adorando a aquel que lo compró. Y eso es la adoración, es una vida de sumisión al Señor. Exacto. Es muy importante entender, hermanos, que muchas veces nuestro vocabulario los usamos mal. Sí. Porque cuando decimos vamos a cantar, vamos a adorar. Y decimos vamos cuando a viene adorar. El tiempo de la alabanza. Pero también la oración, es una adoración. La lectura de la palabra es adoración. El agradecimiento. El servicio a los hermanos es adoración. La palabra misma ahí, estamos adorando al Señor.
La adoración es la ocupación de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y esto es a tiempo completo. Se nos ha hecho pensar que la adoración solo es un día a la semana. Y estamos equivocados. La adoración es a tiempo completo. No es un part-time, no. Es a tiempo completo. 24/7. Es 24/7. Así que debemos de vivir adorando al Señor. Exacto. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Vives para adorar a Dios? A Dios. Porque podemos vivir para adorar cualquier otra cosa que no sea Exacto. Dios. ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí va a estar el tesoro de tu vida. Las escrituras, dice el pastor John MacArthur, las escrituras nos dicen cómo Dios quiere ser adorado y cómo dice Juan que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Cómo merece ser adorado? En verdad. Adorarle de esa manera, eso es lo que quiere el Señor. Lo último que podría importarle es lo que un incrédulo quiera en la adoración. Él quiere a un creyente que le adore 24/7. Hasta en sus sueños, hermanos, hemos descuidado el dedicarle al Señor en nuestras oraciones. Señor, cuida mi sueño. Porque perdemos el tiempo en banalidades. Oremos también y pidamos al Señor que cuando nosotros descansemos, también adoremos al Señor. Sabe que particularmente una noche me sorprendía mucho, yo me duermo más tarde porque repaso un poco el libro y mi esposo ya está cansado y él se queda dormido. Y me llamó tanto la particularidad porque yo estaba leyendo, terminando de leer, y él estaba ya descansando. Y yo comencé a ver que él estaba levantando sus manos, pero estaba dormido. Y yo decía, y no lo desperté, ni siquiera lo toqué. Y yo miraba cómo él alzaba sus manos y no solo que las alzaba, sino que comenzaba a hacer gestos como que estaba predicando. Y fue de verdad muy impresionante, pero aún en sus sueños, él seguramente adora al Señor. Y eso fue hermoso. Uno no sabe, pero el subconsciente es muy poderoso. Sí, lo que tenemos acá cuando nos descansamos. Santos amados, y lo sorprendente que tenemos que tener en nuestra mente es que la Escritura nos da el modelo de cómo adorar. Exacto. No lo hace la cultura, no lo hace una cultura evangélica, no nos dice el amigo cómo adorar, no, la Escritura nos da el modelo de cómo adorar. Entonces, en torno a la pregunta ¿qué es la adoración? Vamos al Antiguo Testamento. Le invito a leer Éxodo capítulo 4, 31. Mire de lo que dice la palabra del Señor. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y esta es una oración congregacional. Pero ellos vieron, y por eso la definición que da Miguel Núñez, cuando dice que esa adoración es la reverencia de todo nuestro ser con respecto a todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Y debido a que nosotros es necesario conocer a Dios para poder adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, la adoración, una de las palabras que más se ocupan en el Antiguo Testamento es el hebreo hishtaba, que se usa principalmente para expresar adoración a Dios, para hablar de una actitud externa que expresa una actitud interior de reverencia, y también tradicionalmente para referirse a un culto sacrificial a Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, ¿no es cierto? Estaba el templo posteriormente, y se hacían sacrificios de animales vivos y que estaban ahí y pasaban por la muerte, pero eso representaba, ¿no es cierto?, una tipología del Cordero de Dios que iba a venir. O sea, se hicieron muchos sacrificios y esos sacrificios representaban adoración al Señor. Y vamos a leer Salmos 96:9. En los salmos están plagados de oraciones, y en esas oraciones el salmista adoraba al Señor, o sea, a través de la oración, adorando. Amén. Por eso la adoración es una vida, es un estilo de vida. Vamos a ver Salmos 96,
capítulo 96, versículo 9. Y dice así: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Y lo glorioso es que adoramos a un Dios santo, Amén. aún sabiendo que somos hijos de Dios, pecadores, Sí. que necesitamos del arrepentimiento, necesitamos, ¿no es cierto?, en oración, ¿no es cierto?, pedirle que su sangre nos limpie, que Él siga intercediendo por nuestros pecados, pero aún así debemos tener una actitud de adoración al Señor. Y finalmente voy a invitar que puedan leer el Salmo 132. El Salmo 132, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Entonces, en el concepto del Antiguo Testamento, adoración es rendición, sumisión, postrarse en una actitud interior y que se refleja en una actitud externa. Pero en el Nuevo Testamento, Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Del griego proskuneo. ¿Y qué significa esto? Hacer reverencia, caer sobre las rodillas, postrarse, suplicar. Y mire esto, humillarse, besar la mano, sus pies, el borde de su vestido, tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Eso es la adoración. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros expresemos con nuestra vida. Y lo vamos a ver en Mateo 4:10. Mateo 4:10 habla también acerca de esto. exacto. Aquí vemos lo siguiente, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es. Solo hay uno que se merece Amén. la gloria y la honra. Solo hay uno que se merece toda nuestra atención. Y esta es también una cuestión de prioridades. Exacto. ¿Quién está ¿Quién es? primero en nuestra vida? ¿Qué es la prioridad de nuestra vida? Exacto. ¿Quién está por encima de todo este Y mundo? sabe que muchas veces cosas buenas pueden tomar prioridad. Muchas veces cosas buenas que son bendiciones del Señor se pueden transformar en algo que nos quite tiempo y quite el primer lugar a Dios de nuestro corazón. Romanos 14:11 dice, mis hermanos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ahí está, caer sobre las rodillas, postrarse, humillarse delante del Rey. Y Apocalipsis 5, del 8 al 9. Y dice: cuando hubo entonces tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una adoración celestial. Solo hay un digno de adoración, solo hay un Dios 3 veces santo. Amén. Y ese es nuestro Dios, mis Exacto. hermanos. Así que solamente a Él se doble nuestra rodilla, solamente a Él Solo supliquemos, Dios. postrémonos delante de sus pies, al borde de su vestido. Amén. La verdadera adoración a Dios no se limita, por tanto, a cantar Sí. y a llorar con el sonido de un piano de fondo, que es lo que se ocupa como estábamos hablando antes del evangelismo. Sí. Dentro de las estrategias, y coloco entre comillas, estrategias del evangelismo, muchos colocan la música de fondo, porque Como ahora música. voy a terminar. Hermanos, el Espíritu Santo no necesita música, No no necesita ayuda. apoyo. Él hace lo que hace porque el Espíritu Santo es soberano. Amén. Y eso mismo genera en nosotros adoración. Cuando el mensaje del Evangelio
es predicado fielmente conforme a las Escrituras, nosotros somos confrontados con nuestro pecado, somos confrontados y y el Espíritu Santo genera en nosotros una convicción de pecado y nos damos cuenta que hemos pecado, que hemos fallado, y en nosotros se genera una profunda y verdadera adoración que nos lleva principalmente a obedecer su palabra. Amén, así es. La oración, por tanto, mis hermanos, nos lleva a estas preguntas. ¿Cómo podemos adorar a Dios en público una vez por semana cuando nos preocupamos por adorarlo a solas durante la semana? ¿Cómo cuando no nos preocupamos adorarle a solas? Y muchas veces nos presentamos delante de una congregación esperando de que la música sea la que nos lleve, nos incite a una adoración, cuando realmente debe ser una vida en sumisión al Señor. Podemos esperar que la llama de nuestra oración a Dios arda vivamente en público en el día del Señor, cuando apenas titila por Él en secreto los demás días. ¿Podríamos? Creo que no, mis hermanos. ¿Será que nuestra experiencia de adoración colectiva muchas veces nos dejará insatisfechos porque no buscamos satisfacer la oración en privado? Puede ser. Que nuestra oración en privado sea la que destile y la que resplandezca en la comunitaria. Y esto, ve cómo va en un proceso. Si nosotros tenemos una vida de oración, lo va a reflejar nuestra vida cuando nos reunamos con nuestros hermanos a adorar, a alabar al Señor. Lo ideal sería que cuando la iglesia se reúne de manera privada, cada hermano ya vaya con un espíritu ejercitado en adoración al Señor, para que cuando se reúnan con los hermanos estén en sintonía. Exacto. Sin embargo, muchas veces eso no ocurre. La oración es una disciplina para ser cultivada. Y cultivar es que usted va a regarlo, como lo vimos en la palabra, la parte del sembrador. Usted va a regarlo, va a tomarse el tiempo de hacer esta disciplina. Y es una vida. Eso es. Recordemos que estamos viendo hábitos, disciplinas, medios de gracia. Jesús dijo, adora al Señor tu Dios en Mateo 4:10. Para adorar a Dios a lo largo de toda nuestra vida hay que tener disciplina, mis hermanos. Sin la disciplina, nuestra oración a Dios será débil e irregular, que por lo general pasa. No me siento exenta de eso también, porque muchas veces dedicamos que otros sean los que nos suministren esa oración. Y no queremos hacernos cargo. Esto pasa en todas las disciplinas. Y aquí va de la mano nuestra responsabilidad como creyentes en el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida de oración al Señor? Así que nos lleva a cultivarla. A.W. Tozer dice, si se rehúsa a adorar a Dios 7 días por semana, tampoco lo va a adorar un día a la semana. Entonces, realmente el Señor quiere que le adoremos, volvemos al mismo verso, en espíritu y en verdad. No nos engañemos. La verdadera adoración como actividad de una vez a la semana no existe. Exacto. Es una vida con el Señor. Amén. Eso es la adoración. Donald Whitney, en el libro Las disciplinas espirituales para el cristiano, él dice con respecto a la adoración, toda adoración a Dios, pública, familiar y privada, debe basarse en la Biblia, es decir, en la Escritura, e incluir mucho de ella. Eso es muy interesante. Mire, estaba leyendo un libro que se llama El glorioso cuerpo de Cristo, de Kuyper. Él dice lo siguiente: la adoración al Dios uno y trino no tiene como fundamento el libre y bien intencionado deseo del hombre, aun si estuviese marcado por el amor, el buen deseo y el agradecimiento profundo. Así como las buenas obras son solo las que Dios ha mandado y pecado solo lo que Él ha prohibido, asimismo la adoración solo es verdadera bajo los marcos o el parámetro que Él ha prescrito.
para ser diligente e incondicional y obligatoriamente obedecidos. El fundamento de la adoración no es siente y realiza lo mejor que tú puedas. No, sino lo que dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ello. Es un sacrilegio que el hombre adore a Dios según sus propios conceptos. No le es permitido a la criatura intentar adorar al Creador en una forma no prescrita por el Creador en su palabra. La adoración, por tanto, en resumen a lo que decía el hermano Álvaro, no es un sentimiento, es una convicción, es una vida. Y lo vamos a volver a repetir para que se nos grabe en el subconsciente. La adoración es una vida de sumisión y obediencia al Señor. La gratitud nace de la voluntad. Cuando levantas tus manos, cuando levantas y dices gracias, cuando doblas tus rodillas y reconoces, ahí estás adorando al Señor. Y esto lo vemos en el Salmo 104. Y bueno, adorador por excelencia, creo que después de nuestro amado Jesús, son los salmos. De verdad, el salmista se deleitaba en adorar al Señor, en dar las palabras. Yo me imagino esos salmos ahí cuando fueron escritos. Y todo, ¡Cuánta oración al Señor! Pero el mayor ejemplo de adoración está en Cristo. La adoración, si tú quieres conocer qué es la adoración, como hemos dicho en cada disciplina espiritual, es mirar a Cristo. Amén. Mira al Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de adoración. Le voy a invitar a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses. No sé si usted lo puede leer, Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. Dice el verso 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Maravilloso. Él se humilló. Y fue la parte más baja, la cruz. Se humilló y se humilló. La peor muerte en ese tiempo. Entonces, hermanos, si usted piensa que ha sido humillado, no, hermanos, no se preocupe. Hay alguien que se humilló mucho más, que dejó todos los privilegios celestiales, y ese es Jesús. Por eso, mire la vida de Jesús y vea su vida de adoración. Aún no teniendo nada material, él se apartaba, oraba, cantaba, se reunía con sus discípulos, enseñaba, evangelizaba. Bueno, en él vemos todas las disciplinas espirituales, y todas las disciplinas tienen que ver que él adoraba al Padre, aún siendo el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Adoramos al Señor cuando estamos viviendo vidas en privado o en público que se parecen cada vez más a Jesucristo. Por lo tanto, la adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Y aquí vamos a ver un video, no sé si lo conocen a él, Paul Washer, y vamos a ver lo que él explica de la adoración en una congregación oriental. Cuando observas la adoración actual, me refiero en muchas iglesias, es más como entretenimiento.
de lo que es acercar a las personas a una adoración genuina. A veces le pregunto a líderes de adoración, ¿has estudiado desde el Génesis a Apocalipsis para descubrir lo que Dios quiere en la adoración? Muchos de ellos dicen, nunca. Incluso si veo un equipo de adoración en un grupo de jóvenes, yo le pregunto al líder, ¿qué has estudiado de la Escritura concerniente a la adoración? Y ellos ni siquiera saben de lo que hablo. ¿Ya no tenemos temor de Dios? ¿Solo le adoramos de acuerdo a los últimos hechos? ¿Ves lo peligroso que es eso? ¿Cómo debemos descubrir quién es Él? Y descubrir qué Él requiere de nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Especialmente la adoración. Predicar años atrás, yo caminaba en el lugar donde era predicador y ellos tenían una banda de adoración. Ellos eran ellos eran muy talentosos. Era increíble. Era como estar en un concierto de rock. Podrías decir que eras un viejo, te hacía sentir viejo. Pero luego, el guitarrista líder saltó a la plataforma y todas las chicas lo rodearon y bailaron mientras él tocaba. Y cuando dije algo al respecto, las personas se enojaron. ¿Cómo me atreví a criticar? Miren en lo que nos hemos convertido. Esto es un circo. ¿Saben algo, jóvenes? Déjenme compartir algo con ustedes. Yo observo a algunos jóvenes, unos muy sinceros y muy piadosos. Estoy orgulloso de conocerlos. Pero cuando los observo en el servicio de la iglesia, ellos realmente aman a Jesús. Pero mientras yo los observaba, y nuestro líder de adoración cantaba, ellos estaban sentados así. Y no puedo entender lo que sucedía, porque sé que ellos realmente aman al Señor, pero ellos no cantan. Ellos no adoran. Me di cuenta de algo. Ellos han sido criados toda su vida en iglesias donde la adoración es entretenimiento. Vas a la iglesia a escuchar a la banda de adoración. Ellos dirán, no, esa no es la razón. Pero eso es lo que termina pasando. Especialmente cuando la música es tan alta que no puedes ni escucharte a ti mismo. Vean, adoración es tú adorando. Es adorar con el corazón indicado, con la mirada correcta hacia Dios. He visto personas adorar a Dios porque Él les dio un Mercedes, un automóvil. Porque justo después del divorcio encontraron otra mujer. Y adoraban a Dios por ello. ¿Ves a qué han llegado las cosas? Por lo tanto, la adoración
tiene que ver con un temor reverente a Dios. Y sin embargo, lo que hoy conocemos como adoración en el mundo contemporáneo, en las iglesias contemporáneas, está muy alejado de lo que es adoración. Simplemente porque se ha perdido el temor a Dios, y lo mayor y lo más grave es que se ha perdido el amor a la palabra del Señor y a obedecer la palabra de Él. Jesús le contestó una vez a sus discípulos y le dijo lo siguiente: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Qué gran versículo que debemos meditar. Y este se parece a una de las frases que hemos venido viendo a lo largo de este estudio, hermanos. Y es de W. Tozer. Él tiene un libro en especial que habla acerca de la adoración. Si usted no está adorando a Dios el lunes de la forma en que lo hizo el día anterior, el día domingo, tal vez usted no está adorándolo en absoluto. Por eso lo volvemos a repetir. La adoración no es un día en específico. La adoración es toda nuestra vida al Señor. No es de un día en específico, no es de un lugar en específico. No es un sentimiento, o no si estoy bien o estoy mal. Es un todo. Oremos al Señor para que nuestra gratitud y nuestro amor a Él y nuestra adoración a Él nunca, hermanos, nunca dependa de cómo estemos terrenalmente, sino que recordemos siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, amados hermanos, no es la adoración y luego la predicación. La adoración no es música. La verdad es que todo es adoración. La música, la lectura de las escrituras, la oración, la predicación, la mesa, la cena del Señor, el servicio. Todo es adoración, todo lo que hagamos, porque estamos haciendo algo con nuestro corazón inclinado, reverente hacia un Dios santo y 3 veces santo. Así es. La oración y la adoración son los remos por los cuales un hombre puede mover su barco en las aguas profundas del conocimiento de Cristo, dice Charles Spurgeon. Sin Cristo no hay adoración. No hay nada. Si no tenemos un conocimiento de Cristo, no queremos sumergirnos en las Escrituras para conocer y ver la gloria de Cristo, nada de nosotros va a poder fluir en adoración, ni como se nos exige en espíritu y en verdad. Amados hermanos, esta ha sido la clase de hoy, y la pregunta para meditar es: ¿qué sabías de la adoración? ¿Qué conceptos tenías de la adoración? ¿Y cómo está tu vida de adoración? Gracias, hermano.